que llegues palo despellado. Dame un vuelco el corazón, no encuentro explicación, pero me quedo muy descolocado. Si tú no eres un asturiano de nacer o de sentir, no entenderás lo que te voy a decir. Cuando la tierra te tire, te llame Pelagín, levántate a cantar sin fin. Y no me hables de honor y antigüedad, no ves que yo soy asturiano, que nuestra tierra nunca fue conquistada. Asturias nunca se somete a un culete. Sin igual y un verde que nos tiene enamorados. 10 montañas tienes mar, sus mujeres como tan y como presten les fiestas de prau. Y que Asturias y la tierra donde quiero yo morir, de Chile nunca vamos a salir. Cuando la tierra te tire, te llame Pelagín, levántate a cantar sin fin. Y no me hables de honor y antigüedad, no ves que yo soy asturiano, que nuestra tierra nunca fue conquistada. Asturias nunca se somete a un culete. Asturias se dirá ni tera echa un culete. Asturias hasta que me muera echa un culete. Y puxa Asturias. Incondicional de los Muchísimas Miss gracias. Probes. ¡Qué pasada! Muchísimas ¿Qué gracias, tal? amigos. Qué ¿Cómo pasada, estás, compañero. Chusín? Ya Uy, podemos quitar las gafas, chus. pues Oye, quítales si es que no aquellas veo, que se te Oye, empañen. La verdad, ¿En qué acabó el número? oye, la Ya verdad, está. Jackie, estamos haciendo un programa grande, consciente, muy grande. Estamos haciendo un programa con los Blues Probes. Y sí somos grandes, ¿eh? Sergio igual pesa 90 kilos, yo antes de 95. Aquel juega baloncesto. Más fino y él. Eso me consta, porque además sé que juegas a baloncesto con un rapaz que se llama Pablo Iglesias, ¿Ah, pero, sí? pero no tiene coleta. Y iba a decirte que jugaba baloncesto con él, pero no lo voto. Y eso queda... Bueno, vamos deixalo. ¿Qué tal, Branu, mi nenos? Porque, madre de Dios. Cansados. Bueno, yo voy a deciros y confesavos una cosa. Seles todes. Bueno, pero tú aprendes rápido las canciones. No. Sabes canciones en No, portugués y la de mi tenéis madre. una cosa muy guapa que no vos dais cuenta. Lo que pasa es que, claro, los padres ahí tenemos que tener cuidado. A los niños encantan les vuestras canciones. eso es verdad. Pero aprendieron una riestra palabras que a lo mejor había que tenerles. Hoy decimos una anécdota. En la canción que vamos a interpretar ahora en La Piragua hay un exabrupto. Para los de la LOSE, un taco, un cagamento. Un cagamento de toda la vida, ¿verdad? Y cuando la grabemos, pues escuchémosla y dijimos... Contra, esto suena muchas veces el mismo cagamento en muy poco espacio de tiempo. Hay que variar. Entonces, en un esfuerzo de 4 mentes pensantes, que echamos igual una semana en encontrar un sinónimo, pues encontramos un sinónimo más o menos afortunado y metimoslo ahí para no decir tantas veces lo que los ingleses dicen fuck. Porque está como muchas veces y en inglés suena más fino y más cool, pero en español suena muy gordo. Debe ser de los tacos, de los cagamentos, que tampoco hay cagamento, de lo más malsonante que Sí hay. que es verdad que los críos no siguen, pero los críos son los
que cogen las canciones y saben, bueno, es Increíble. mucho mejor que Alberto y que yo. gracias ¿no? Sí, a sí, ellos sí, los sí. padres pasamos lo pipa. Sí. Les piragües, que este año, si no llevo por esta canción, no hay Esto piragües. De hecho, yo tengo un ¿Cómo proyecto fue? para todos los fans que tenemos guajucos y de verdad que lo tengo, no llevo broma, que lleva a hacer una versión, tenía que comentaroslo en el local de ensayo, o de Mazinger Z, o de la Patrulla Canina, o de Les Dos. Hoy, todo mezclado. No sé. Y soy un un gnomo. set. Oye, pero Soy un hablando de lo que gnomo, estás soy diciendo, un trasgo. hablando un poco, lo que estás Sí. diciendo tú, ¿vosotros qué sois más? ¿De canciones originales o sois de versiones? Bueno. O como diríais, de parodias. Les parodies Vosotros. usámosles para Pero trabajar, para tener algo sobre lo que trabajar, porque hay poco tiempo para ensayar y hay poco tiempo para quedar. Entonces les parodies vannos bien para trabajar todos porque son canciones que están en el referente de la gente, en el nuestro también. Y entonces cuando Chus escribe la letra o Julio o llega o tenemos una idea, y, oye, esto con esto funciona muy bien, ¿verdad? Antes estaba diciendo Ismael que entraba bien en New York, Turón. Hoy sí. No me extraña. Ay, Hombre, Nosotros funcionamos así. Ay, por Dios. Nosotros funcionamos así, sí. Ay, Lo primero que ay, tienes que Dios. tener es una total falta de vergüenza Sí, sí. y una total falta de escrúpulos Sí, sí. para con la música. Fago vos los coros, si hace Claro, falta, claro, de claro. verdad. De si mano no- lleva metimos la cabeza con eso, porque la verdad es que con esas canciones que conocía todo el mundo es mucho más fácil llegar a la gente. Entonces con la de Chumando, con esto, pues que eso, a la gente le suena la Y música más y luego luego ya la letra. ensayando, pues vamos Hay que- performando Entonces, temas nuestros. Claro, Pues una vez que sabes lo tú, entramos... la creación, hay días que va muy bien. Y eches y salen igual un par de piezas y vueltas una semana entera para rascar un estribillo o no rascarlo. Sí, sí. Entonces la creación va un poquillo más al ritmo y tal y mientras tanto pues están les parodies para poder seguir Yo este año ensayando, pasado cantando. tengo que confesarle una cosa, compañeros. ¿Qué pasó? O compañeros. Dando en un prado vivos, fui a Bebos porque yo Creí soy... que decías estando en un prau vivos, como tú y los amigos. No. Yo fui a un prado Que en un prau pues estás en un a mal estado. Bebos a una verbena nocturna. Nocturna. Bien, ¿Eh? bien. Con nocturnidad y alevosía. Y lo siento, pero jodí el tendón de Aquiles De pegar bailando, saltos. de pegar saltos. De pegar saltos, sí. O sea que la pregunta o la entruga que os quiero hacer es la siguiente. ¿Vosotros qué sois más, de praos o de teatros viendo a la gente sentada? De Porque directo. yo... No, de directo. directo. El que sea, sentados, de pie, a nosotros préstanos tocar en directo. De hecho, cuando ensayamos, y es muy difícil que nos metamos en la vereda de vamos a, siempre como ensayamos, pues cuando nos podemos ver, porque somos todos currantes de otras cosas, el día que llegamos a ensayar, para nosotros es como un concierto, pegamos saltos, hay que parar, oye, para, que hay que retomar esta parte, porque en realidad vamos al disfrute. Claro. La música allí para disfrutarla, y más cuando ya es viejo y prove. ¿Fuiste alguna vez a los piragües? Alguna vez tengo dio. Fallos una entruga. Abuela, yo. Sí. Está hoy que no me deja meter baza, No te ¿eh? deja meter baza. Llega de las vacaciones con un brío. Oh. Este paso lo pipa. Pero claro, Es que les el pasa como a piragües. Benjamin Button, cada vez está más joven, va al Sí, pasar. Y es verdad. Ya. Cuando lo conocí estaba más viejo y desmejorado y ahora está Está guapísimo. curioso, está Muchas gracias, curioso. muchas gracias. Sienta Ay, muy ¿verdad? bien el trabajo en una tele. Esta cancionina de la piragua, que ya la tenemos bien sentida, contadme la historia. ¿Cómo nace? ¿Y tuya? No, vamos, yo voy... Ping, pong. El Cuéntalo padero de la piragua fue en un ensayo que empezamos a hacer una canción, de repente empezó Julio, mira esta, hacemos una de la piragua, y voy a tirar, porque claro, más que nada hablamos de todo lo que llueve aquí en Sí, Asturias. donde lo Hay veis, gente que se queja. garganta profunda, ¿eh? Está ahí callado, no di nada, pero Lleva- el que maneja lleva- los hilos, lleva- y es lleva como muchos garganta años- profunda o el fugador lleva de Expediente muchos años en X, este el oficio. culpable de todo y es Julio. Muchos Julio años. ya que maneja los hilos, y el Pilota sastre. desde un chigre de Sabugo, pilota desde allí, le redes todo. Bueno, Y pues entonces, pues dijimos, oye, pues claro, una canción pues va a pegar para la gente cuando va a veranear, que está siempre quejándose porque llueve en Asturias. Oye, Asturias llueve porque así está de verde y guapa, ¿eh? que Pero nada. claro, aquí decimos un poquitín que la mujer ya está un poquitín mosqueada de que llueva tanto, que quiere ir para la bañeza y tal. Entonces nosotros lo que bañeza queremos no, es para la disfrutar. bañeza no. No quiero. No. No, que quiere, eso lo digo yo, que para la bañeza no. Yo lo que decimos... el camping de la Bañeza tiene queremos unas tiendas queremos asturianas. meterla en Pico vereda. Verde de Valencia Don Juan. claro, y el legendario también. Y de Yo quiero leyenda, ¿eh? sentirla. Sí, y de leyenda. Queremos Quiero sentir escucharlos. la piragua y quedáis emplazados para el estreno de Turón, por Dios, ¿eh? Eso ya está en manos de Ismael. tiene los derechos de autor Ismael. o sea que Tenemos que hacer una oferta que no pueda rechazar. Alberto, están diciéndome por otro lado Sí. que Turón está muy bien, pero que Muñón Sí, también o, puede sí, ser. bien. A ver, a ver. Turón, que fue lo primero que salió. Ahí está. No, Por cierto, no, que el otro día aquí- pasé por la Veguina y ¿Y acordéme qué? de ti. ¿Ves? Claro, Fui a la Veguina, pasé por la Veguina y dije, esto yo lo que tanto glaya Sonia, la Veguina. Venga. Y él el mismo Turón. Hombre, no, claro. Yo creí que eras más de Palmonte. Que no, que yo estoy un poco más para allá de la Veguina. Pasa si hago Yo y llegas a imaginábate como Cañabatán. Heidi bajando con la leche. Bueno, vamos con los Allí de piragües. Colladona. Voy a vamos ya. Vamos a hacer la piragua. Venga.
fecho una yaceria, estoy destrozado, t'has acabado. Llegó el verano, les vacaciones, llegó el momento de comer hasta reventar, de no madrugar, de no facer nada. Pero si nunca falta, voy a agarrar la piragua y voy a tirar al agua y voy a meterme en ella. Vamos a pasear en seca, voy a agarrar la piragua y voy a tirar al agua y voy a meterme en ella. Vamos a pasear en seca. Marchemos payanes de casa rural, compremos de todo hasta el chándal de Nadal. Será un bañador, na playa toro, toro, toro. Basta llame la cabeza, que pesada mi mujer, dice de ir pa' la bañeta, hay que se joder. Hay que se joder. Que pare de llover. A ver si para de llover. Voy a agarrar la piragua y voy a tirar al agua y voy a meterme en ella. Vamos a pasear en seca. Voy a agarrar la piragua y voy a tirar al agua y voy a meterme en ella. Vamos a pasear en seca. Desde Punta Cana, llámame mi cuñao. Bertino, habías de hacer un favor, ¿no? Que estaba encantado, que si podía seguir el brau y aquí no paró de llover. Voy a agarrar la piragua y voy a tirar al agua y voy a meterme en ella. Vamos a pasear en seca. Voy a agarrar la piragua, un bocadillo y un paraguas y voy a meterlo con ella. Vamos a pasear en seca. Voy a agarrar la piragua, una barra pan y un bote de palada y voy a meterlo con ella. Vamos a pasear en seca. Voy a agarrar la piragua y voy a tirar al agua A la guitarra, Santi y voy García. a meterme en ella. Vamos a pasear en seca. ¡Wow!